En la cena de Navidad, mi hijastro me empujó fuera de mi silla. Ese es el asiento de mi madre. Lárgate. Caí al suelo frente a todos. Esa noche, mientras dormía, hice llamadas que lo iban a destruir. Despertó con 23 llamadas perdidas y su vida hecha una pesadilla. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete para más historias. Permíteme presentarme correctamente. Soy Carmen Esperanza Morales, tengo 52 años y aparentemente soy demasiado estúpida para saber cuál es mi lugar en mi propia mesa de comedor. Bueno, eso según Diego, mi adorado hijastro de 20 años, a quien he estado manteniendo como si fuera mi hijo biológico durante los últimos 3 años. Mi marido Rafael murió hace 4 años, dejándome con una empresa de construcción próspera y un hijastro que heredó toda la arrogancia de su padre, pero ninguna de su inteligencia para los negocios. Diego había llegado a vivir conmigo cuando Rafael enfermó y se quedó después del funeral. Para cuidarte, Carmen, me había dicho con esa sonrisa que pensé era dulce, pero ahora sé que es calculadora. La cena de Navidad había sido perfecta hasta ese momento. Había pasado 2 días preparando todo: el pavo relleno con la receta de mi abuela, los tamales que tardé 6 horas en hacer y el flan de coco que es mi especialidad. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que Rafael me regaló en nuestro primer aniversario. Diego había invitado a sus amigos de la universidad: Sebastián, un chico pálido que estudia economía y siempre me mira como si fuera un espécimen interesante; Alejandra, una niña rica que habla como si tuviera algo atorado en la garganta; y Matías, quien aparentemente nunca ha conocido un espejo que no le guste. «Carmen», había dicho Diego mientras yo servía el vino, «siéntate aquí». Me señaló la silla al final de la mesa, la más alejada de la cabecera donde siempre se sentaba Rafael. «Pensé que me sentaría en mi lugar de siempre», dije, señalando la silla junto a la cabecera. Fue entonces cuando pasó. Diego se levantó, me empujó con fuerza suficiente para hacerme perder el equilibrio y gritó: «Ese es el asiento de mi madre, lárgate». Caí al suelo con un ruido sordo, mi vestido rojo de Navidad subido hasta las rodillas, el vino derramándose sobre la alfombra persa que había comprado en mi viaje a Turquía. Los amigos de Diego se quedaron en silencio por exactamente 3 segundos antes de que Alejandra comenzara a reírse. Una risa aguda y cruel que cortó el aire como cristal roto. «Dios mío, Diego», dijo Matías, «¿siempre es tan dramática?». Me quedé en el suelo unos segundos más, no por el dolor físico, sino por el shock. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años. Yo había sido su figura materna durante 8 años de matrimonio con Rafael, y 4 años más después de quedar viuda. Había pagado su colegio privado, sus clases de conducir, su ropa, sus salidas. Actualmente estaba pagando su carrera de administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Me levanté lentamente, sintiendo que algo dentro de mí se había roto definitivamente. No mis huesos, sino algo más profundo. «Está bien», dije con una sonrisa que probablemente parecía demente. «Entiendo perfectamente». «No te pongas melodramática, Carmen», dijo Diego, ya sentado en la silla de su padre. «Es solo una cena, no hagas una escena». Esa noche, después de que se fueran todos dejando mi casa hecha un desastre, me senté en mi oficina con una copa de tequila y mi teléfono. No lloré. Las lágrimas son para las víctimas, y yo acababa de descubrir que no soy una víctima. Soy algo mucho más peligroso. Marqué el primer número mientras Diego dormía en su habitación, probablemente soñando con lo divertido que había sido humillarme. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder, tal vez habría dormido con un ojo abierto. Pero Diego nunca fue muy inteligente, y eso iba a costarle caro. Al día siguiente, Diego despertó con 23 llamadas perdidas y su mundo patas arriba. La primera era del decano de la universidad, la segunda, del banco. Las siguientes 21 eran de números que no reconocía, pero que yo conocía muy bien. «Carmen». Su voz llegó hasta mi oficina como el rugido de un animal herido. «Carmen, ven acá ahora». Tomé otro sorbo de mi café, perfectamente preparado en mi máquina espresso italiana, y revisé mi agenda del día. Tenía una junta a las 10 con el arquitecto del proyecto nuevo, otra a las 2 con los contratistas, y una cena con mi abogado para revisar ciertos documentos legales que necesitaban actualización urgente. «Carmen», suspiré.
Los hijos malcriados son tan predecibles. Bajé las escaleras con la parsimonia de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Diego estaba en la cocina, el cabello alborotado, en pijama, con el teléfono en una mano y un papel en la otra. Su cara había adoptado ese color gris verdoso que asocio con la gripe estomacal. «Buenos días, cariño», dije con dulzura mientras me servía más café. «¿Dormiste bien? Espero que no te haya despertado el teléfono. ¿Qué hiciste?» Su voz era un siseo. «¿Perdón?» Parpadeé con inocencia. Si hubiera habido una categoría olímpica para parecer confundida, habría ganado la medalla de oro. El decano me acaba de llamar. Dice que hay un problema con mi matrícula, que mi patrocinadora canceló el pago del semestre. ¿Tu patrocinadora? Fingí pensar. ¿Quién será esa generosa alma? Debe ser alguien muy importante para ti. Diego me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Eres tú. Tú pagas mi universidad. Ah, sí, es cierto. Sonreí. Bueno, pagaba, tiempo pasado. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no crees? El papel en su mano temblaba. Era una carta del banco notificándole que su cuenta de ahorros, que yo había estado alimentando religiosamente con 2,000 pesos mensuales desde que cumplió 18, había sido cerrada. «No puedes hacer esto», dijo, pero su voz había perdido toda la arrogancia de la noche anterior. «Yo necesito ese dinero. Tengo gastos». «Estoy segura de que sí». Caminé hacia la isla de la cocina y me recargué casualmente. «Dime, Diego, ¿recuerdas lo que pasó anoche? Fue solo una broma, Carmen. No seas tan sensible». «¿Una broma?» Dejé que la palabra colgara en el aire como humo tóxico. Interesante concepto del humor que tienes. Mi teléfono sonó. Era Sebastián, uno de los espectadores de mi humillación de anoche. Contesté con altavoz. «¿Carmen? Soy Sebastián. Mire, sé que es raro que la llame, pero necesito preguntarle algo sobre la oferta de trabajo que me hizo el mes pasado». Diego se puso pálido. Había olvidado que yo había ofrecido prácticas profesionales pagadas a sus 3 amigos para cuando terminaran el semestre. Puestos codiciados en mi empresa que cualquier estudiante de administración mataría por conseguir. «Ah, sí, Sebastián», dije, manteniendo contacto visual con Diego. «Me da pena decirte que esas posiciones ya no están disponibles. Hubo cambios en nuestras necesidades de personal». «¿Cambios? Pero usted dijo...» «Las cosas cambian, cariño. Que tengas un buen día». Colgué. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar otra vez. Alejandra, luego Matías, todos con la misma pregunta desesperada sobre trabajos que acababan de perder sin haberlos tenido nunca. «No puedes hacer esto», repitió Diego, pero ahora sonaba más como una súplica que como una demanda. «¿Puedo? ¡Qué interesante!». Me dirigí hacia la puerta de la cocina. «Por cierto, tienes hasta el final del mes para encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa es demasiado pequeña para 2 adultos y claramente necesitas tu espacio para respirar». «Carmen, espera», corrió detrás de mí. «Podemos hablar de esto. Lo de anoche, me pasé. Estaba nervioso por los exámenes y...». Me detuve y me volteé. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego? Que realmente pensé que eras diferente, que habías heredado algo de la bondad de tu padre». Su cara se descompuso. Por un momento, vi al niño de 12 años que había conocido, asustado y perdido después de la muerte de su madre. Pero luego recordé el sonido de mi cuerpo golpeando el suelo, las risas de sus amigos y el modo en que me había mirado como si fuera basura. «Pero resulta que la única cosa que heredaste fue su lugar en mi mesa», continué. «Y ese lugar, mi querido hijastro, ya no está disponible». El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que Diego no reconocía, pero que hizo que mi sonrisa se volviera especialmente dulce. «Carmen Morales, habla el supervisor de recursos humanos de Constructora Esperanza. ¿Es cierto que Diego Herrera ya no será candidato para el puesto de asistente de gerencia que tenía asegurado para enero?» Diego me miró con horror. Había olvidado que también le había conseguido trabajo para después de graduarse. «Completamente cierto», respondí. «De hecho, sería mejor que eliminaran su nombre de todos nuestros registros. No vamos a estar haciendo negocios con él en el futuro previsible». Cuando colgué, Diego estaba sentado en el suelo de la cocina con la cabeza entre las manos, y yo apenas estaba empezando. Para el mediodía,
Diego había descubierto la verdadera extensión de mi broma navideña. Su vida perfectamente planificada se estaba desmoronando como un castillo de naipes en un huracán, y yo tenía el asiento de primera fila para el espectáculo. Estaba en mi oficina revisando contratos cuando escuché el primer grito, luego el sonido de algo rompiéndose. Probablemente el jarrón de cerámica que estaba en la mesa del recibidor. Había costado 800 pesos, pero honestamente, después de ver a Diego en pánico toda la mañana, lo consideraba una inversión excelente en entretenimiento. «Carmen, tienes que arreglar esto». Su voz llegó desde la planta baja, cargada de desesperación. Terminé de firmar un documento antes de responder. «¿Arreglar qué, cariño?», grité de vuelta. «Llamaron de la agencia de autos. Dicen que el BMW tiene que ser devuelto inmediatamente». Sonreí. El BMW blanco que Diego conducía como si fuera suyo era técnicamente un vehículo de la empresa. Registrado bajo mi nombre, asegurado bajo mi nombre, y con todos los pagos saliendo de mi cuenta bancaria. Había hecho una simple llamada esa mañana para reportarlo como ya no necesario para operaciones empresariales. «¿Y mi apartamento?», continuó gritando. «El propietario dice que no va a renovar el contrato porque la referencia comercial se retractó». Ah, sí. Había olvidado mencionar que también era su aval en el departamento que rentaba cerca de la universidad. Una pequeña llamada para informar que ya no podía garantizar sus ingresos futuros había sido suficiente. Mi teléfono sonó. Era Alejandra, y estaba llorando. «Señora Morales, por favor, sé que ayer no me comporté bien, pero necesito ese trabajo. Mi papá dice que si no consigo una práctica profesional esta vez, va a cortarme la mensualidad». «Lo siento, querida», dije con mi voz más maternal, «pero las decisiones de negocios están basadas en el carácter, no en las disculpas posteriores». «Pero yo no hice nada, solo me reí un poquito». «Un poquito», repetí sus palabras lentamente. «¿Sabes qué, Alejandra? Tienes razón. Solo te reíste un poquito de ver a una mujer de 52 años caerse al suelo. Solo encontraste un poquito divertido que su hijastro la humillara en su propia casa. Eres muy observadora». Colgué antes de que pudiera responder. Diego apareció en la puerta de mi oficina, jadeando como si hubiera subido corriendo las escaleras. Tenía el cabello sudoroso y una mirada que yo había visto antes, la misma que ponía Rafael cuando se daba cuenta de que había subestimado gravemente una situación de negocios. «Carmen, por favor, podemos solucionar esto como adultos». «¿Adultos?». Dejé mi pluma y lo miré directamente. «Claro, hablemos como adultos. Siéntate». Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, la misma silla donde solía sentarse su padre cuando discutíamos estrategias de la empresa, cuando planeábamos el futuro, cuando tomábamos decisiones que afectarían a cientos de empleados. «Dime, Diego, ¿cuánto crees que he gastado en ti en los últimos 4 años?» «¿Qué?». Es una pregunta simple. Universidad, auto, apartamento, ropa, comida, gastos personales. ¿Cuánto? Se removió incómodamente en la silla. «No sé, ¿50,000 pesos?» Me eché a reír. No pude evitarlo. La risa salió de mí como agua de una presa rota. «¿50,000?» Saqué una carpeta de mi escritorio. «¿Quieres saber la cifra real?» 234,000 pesos. En 4 años. Su cara se puso blanca. «Y eso sin contar el valor del auto, que técnicamente sigue siendo de la empresa, o el hecho de que vives aquí sin pagar renta, servicios o comida». Abrí la carpeta y saqué los recibos. «¿Quieres ver los recibos? Los tengo todos. Cada colegiatura, cada libro, cada salida con tus amigos que pagué cuando se te olvidó traer dinero. Yo no sabía que llevabas cuenta. Siempre llevo cuenta, Diego. De todo». Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. ¿Sabes qué es lo más interesante de esta conversación? Que ni una sola vez has dicho «lo siento». Yo, no por haberme empujado, no por haberme humillado frente a tus amigos, no por haberte reído de mí mientras estaba en el suelo, no por haber convertido mi casa en el escenario de tu pequeño espectáculo de poder. Me volteé para mirarlo. Has dicho, fue una broma y estaba nervioso y podemos solucionarlo. Pero no has dicho, lo siento, Carmen. La habitación se quedó en silencio. Afuera podía escuchar a los jardineros trabajando en el patio, preparando las plantas para el invierno. Sonidos normales de una vida normal, pero ya nada en esta casa volvería a ser normal.
Lo siento, dijo finalmente, pero las palabras sonaban vacías, como monedas falsas. ¿Sabes qué, Diego? Ya es muy tarde para eso. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que Diego definitivamente reconoció. Su novia, Sofía. «Carmen, tienes que ayudarme». La voz de Sofía era histérica. «Mi jefe me acaba de despedir. Dice que alguien llamó diciendo que yo tenía problemas de carácter y que no era confiable para manejar dinero». Diego me miró con una expresión de horror absoluto. «Qué extraño», dije dulcemente. ¿Quién podría haber dicho algo así? Porque obviamente había olvidado mencionar que Sofía trabajaba en la boutique cuya renta pagaba yo mensualmente, y que una simple conversación con la dueña sobre preocupaciones por el carácter de cierta empleada había sido suficiente. El juego apenas estaba comenzando. Para las 5 de la tarde, Diego había pasado por las 5 etapas del duelo y estaba firmemente plantado en la bargaining, rogándome como si yo fuera su última esperanza de salvación, lo cual, técnicamente, era cierto. «Carmen, sé que estás enojada, pero esto es demasiado», dijo desde el sofá de la sala, donde se había derrumbado después de recibir la llamada número 34 del día. «No puedes destruir la vida de gente inocente solo para castigarme a mí». «¿Gente inocente?». Levanté la vista de mi revista de arquitectura. «¿Te refieres a los mismos inocentes que se rieron cuando me empujaste al suelo anoche?». «Sofía no tuvo nada que ver. Ella ni siquiera estaba ahí». «Tienes razón», concordé. «Pero sí estuvo aquí hace 2 semanas, cuando me dijo que esperaba que no fueras a heredar todos los gustos de vieja de tu madrastra». Esas fueron sus palabras exactas. La cara de Diego adoptó esa expresión que yo ya conocía bien, la de alguien que acaba de recordar algo que había intentado olvidar. «Además», continué, pasando la página de mi revista como si estuviéramos discutiendo el clima, «¿no dijiste que necesitabas espacio para respirar? Pues bien, ahora lo tienes, todo el espacio que quieras». Mi teléfono sonó. Esta vez era un número internacional. «¿Carmen Morales?». «Habla Roberto Sandoval, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Entiendo que el estudiante Diego Herrera ya no contará con su patrocinio para el intercambio estudiantil del próximo verano». Diego se levantó del sofá como si le hubieran conectado electricidad. El intercambio a Monterrey era su sueño dorado, la cereza en el pastel de su carrera. 6 meses estudiando Administración Internacional en una de las mejores universidades de México. Todo pagado, con un estipendio mensual incluido. «Así es», respondí. De hecho, me preguntaba si podrían transferir esa beca a otro estudiante más. «Merecedor. ¿Tiene alguna recomendación? El programa es muy competitivo». «Sí, de hecho. Mariana Delgado, del Tecnológico local. Es una estudiante excepcional con verdaderos valores familiares». Cuando colgué, Diego estaba de pie en medio de la sala, temblando literalmente de rabia. «Esa beca es mía. He estado trabajando para conseguirla durante 2 años». «Was», corregí en inglés, porque sé que lo detesta cuando hago eso. «Era tuya. No puedes quitarme todo lo que he trabajado para conseguir». Me levanté lentamente de mi sillón, doblé cuidadosamente mi revista y caminé hasta donde él estaba. La diferencia de altura era mínima, pero en ese momento sentí como si midiera 3 metros. «¿Todo lo que has trabajado?». Mi voz era peligrosamente baja. «Diego, querido, ¿quieres que repasemos exactamente qué has trabajado tú para conseguir?». Yo estudié, mantuve mis calificaciones, con tutores que yo pagué, hice mi servicio social, en mi empresa, tengo experiencia en ser mantenido. La paciencia se me agotó de golpe. «Tu única experiencia laboral ha sido ser profesional en recibir dinero de tu madrastra estúpida». Diego retrocedió como si lo hubiera abofeteado. «La única razón por la que tienes esa beca, ese intercambio, ese apartamento, ese auto y hasta la ropa que traes puesta es porque yo decidí invertir en ti, porque pensé que eras la familia que me quedaba, porque creí que bajo toda esa arrogancia había un hombre decente». Caminé hacia la ventana, intentando controlar la furia que me estaba subiendo por la garganta. «Pero anoche descubrí que no eres un hombre. Eres un parásito con delusions de grandeza. Carmen». «No», me volteé hacia él. «No puedes llamarme Carmen y pretender que somos familia cuando te conviene. Anoche me dejaste muy claro cuál es mi lugar en tu vida». El teléfono sonó otra vez. Esta vez no era para Diego, era mi abogado. «Carmen, tengo las modificaciones que pediste. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto? Es bastante
Definitivo. Completamente segura, Mauricio. Mañana paso por tu oficina a firmar todo. ¿Qué modificaciones? Diego se acercó al teléfono como si pudiera escuchar a través de él. Colgué y me dirigí hacia las escaleras. Oh, nada importante. Solo algunos cambios al testamento. Se quedó paralizado. ¿Qué tipo de cambios? El tipo que aseguran que mi dinero vaya a gente que realmente me aprecia. Respondí sin voltearme. Buenas noches, Diego. Que sueñes con ángeles. Esa noche, mientras me quitaba el maquillaje frente al espejo de mi tocador, no pude evitar sonreír. Habían sido apenas 18 horas desde la cena de Navidad, y Diego ya había descubierto lo que se siente estar del otro lado de la humillación. Pero esto era solo el aperitivo. El plato fuerte llegaría mañana, cuando descubriera lo que yo había estado planeando durante los últimos 6 meses. Porque resulta que no soy solo una madrastra con sentimientos heridos. Soy una mujer de negocios que nunca olvida una inversión fallida. Al día siguiente, Diego me estaba esperando en la cocina a las 6:30 de la mañana, vestido con su mejor traje y una expresión que no había visto desde el funeral de su padre. Pánico absoluto mezclado con respeto forzado. «Carmen», dijo cuando bajé a desayunar, «creo que deberíamos hablar». «Buenos días para ti también», respondí, dirigiéndome directamente hacia mi máquina de espresso. «¿Ya desayunaste? Porque yo tengo un día muy ocupado. Escucha, sé que anteayer me porté mal contigo. Anteayer, dejé que la palabra colgara en el aire. Qué manera tan elegante de referirse a la noche en que me empujaste al suelo en mi propia casa. Su traje era el que yo le había comprado para su graduación de preparatoria, el mismo que usó para sus entrevistas universitarias, para las cenas importantes con mis socios de negocios, para todas las ocasiones en que necesitaba verse respetable. Verlo usándolo ahora, como una especie de armadura desesperada, me dio una satisfacción que probablemente no era muy cristiana. «Pero puedo compensarte», continuó, como si no hubiera escuchado mi comentario. «He estado pensando toda la noche, y se me ocurrió que podrías necesitar ayuda en la empresa». «¿Ayuda?» «Sí, ya sabes, alguien joven, con ideas frescas, alguien que entienda las nuevas tecnologías, los mercados modernos». Me volteé lentamente para mirarlo, con mi taza de café a medio camino hacia mis labios. «¿Estás ofreciéndote para trabajar para mí?» «Exacto. Podría empezar como asistente, aprender el negocio desde abajo, demostrar mi compromiso». La ironía era tan perfecta que casi me atragantó con el café. Después de años de darle todo en bandeja de plata, ahora venía a ofrecerme trabajar para lo que ya era suyo por derecho. «Qué interesante», dije sentándome en la barra de la cocina. «¿Y qué te hace pensar que necesito un empleado?» «Bueno, la empresa ha estado creciendo mucho. Los proyectos nuevos, las expansiones». Se sentó frente a mí, con los ojos brillantes de esperanza. «Sé que siempre has dicho que esto sería mío algún día. Tal vez es hora de que empiece a aprender realmente cómo funciona todo». Tomé otro sorbo de mi café, saboreando tanto el sabor como el momento. «Y esto no tendría nada que ver con el hecho de que ayer perdiste tu universidad, tu auto, tu apartamento, tu trabajo futuro y tu beca de intercambio». Se puso rojo. Puede que me haya dado cuenta de que he sido muy dependiente de ti. Y eso no está bien. Un hombre debe ganarse su lugar en el mundo. Un hombre debe ganarse su lugar en el mundo. Repetí lentamente. «¿Qué filosofía tan profunda? ¿Dónde la escuchaste? ¿En algún libro de autoayuda?» «Carmen, por favor, sé que estás enojada, pero...» «No estoy enojada, Diego». Dejé mi taza en la barra con un clic suave. «El enojo es lo que sientes cuando alguien no cumple tus expectativas. Yo ya no tengo expectativas sobre ti». Su cara se descompuso. «¿Qué quiere decir eso?» «Significa que finalmente veo quién eres realmente. Y la persona que eres no es alguien a quien le confiaría mi empresa. Pero soy tu hijastro. Soy familia». «¿Familia?» Me levanté de la barra. La familia no se ríe cuando uno de los suyos está siendo humillado. La familia no encuentra divertido ver caer a alguien al suelo. Y la familia definitivamente no dice «lárgate» a la persona que ha sacrificado años de su vida por ellos. Mi teléfono sonó. Era Sebastián, y por alguna razón estaba llorando. «Señora Morales, por favor, mi papá me va a correr de la casa si no consigo trabajo pronto. Él dice que a los 20 años ya debería estar manteniéndome solo». «¡Qué coincidencia!», dije, manteniendo contacto visual con Diego. «Yo opino exactamente lo mismo.
¿No hay manera de que reconsidere lo del puesto en su empresa? Estoy dispuesto a trabajar por la mitad del salario. Lo siento, Sebastián. Ya llené esa posición. Mentí, por supuesto. No había llenado nada, pero había algo delicioso en la cara de pánico que puso Diego al escuchar que había otras opciones. Colgué y volví mi atención hacia mi hijastro. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego? Que realmente creíste que podías tratarme como basura y yo seguiría siendo tu salvavidas. Yo nunca, anteayer en la noche, después de que me humillaras, te fuiste a tu cuarto a dormir tan tranquilo como si hubieras hecho algo normal. No viniste a disculparte. No viniste a verificar si me había lastimado. Nada. Te fuiste a dormir. Se quedó callado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter, sobre lo que realmente piensas de mí. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era mi asistente personal. Carmen, llegó la documentación que pediste del abogado. ¿Dónde quieres que la ponga? En mi escritorio está perfecto, Rosa. Ah, y confirma la cita de las 11 con el notario. ¿El notario? Diego se veía como si fuera a vomitar. Colgué y comencé a caminar hacia la puerta de la cocina. Diego, tienes hasta el viernes para sacar tus cosas. Te sugiero que uses estos días para encontrar dónde vas a vivir y cómo vas a mantenerte, porque a partir de la próxima semana vas a descubrir qué se siente realmente ser independiente. Carmen, espera, no puedes hacer esto. Rafael quería que cuidara de mí. Me detuve en seco y me volteé. La mención del nombre de mi esposo muerto fue como echar gasolina al fuego. ¿Rafael? Mi voz era peligrosamente baja. ¿Te atreves a mencionar a tu padre después de lo que hiciste? Él habría querido que yo heredara la empresa. Siempre dijo que algún día sería mía. Rafael, dije lentamente, habría estado mortificado por tu comportamiento. Tu padre era un hombre de honor. Tú eres un niño mimado que confunde la generosidad con el derecho. Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. ¿Y si realmente crees que Rafael habría aprobado que empujaras a su viuda al suelo para demostrar quién manda en su propia casa, entonces no conociste a tu padre en absoluto? Salí de la cocina dejándolo sentado ahí, con la realidad finalmente penetrando su cabeza privilegiada. Porque lo que Diego no sabía era que la documentación que acababa de llegar no era solo para modificar mi testamento. Era para hacer oficial algo que había estado planeando desde el momento en que Rafael murió. Vender la empresa y donar todo a la caridad. Después de todo, si Diego quería independencia, yo le iba a dar más de la que jamás había soñado. El viernes por la mañana, Diego seguía en mi casa, no porque yo se lo hubiera permitido, sino porque aparentemente había decidido que las reglas no aplicaban para él. Lo descubrí cuando bajé a desayunar y lo encontré en la cocina, comiendo mis cereales importados como si fuera el dueño del lugar. «Buenos días, Carmen», me dijo con una sonrisa que habría sido encantadora si no fuera porque conocía a la serpiente que la producía. «¿Dormiste bien?» «Mejor que tú, aparentemente». Señalé las ojeras púrpuras bajo sus ojos. «¿Problemas para dormir?» «Un poco». Se encogió de hombros. «He estado pensando mucho en nuestra conversación». «Qué maravilloso». Me dirigí hacia mi máquina de café. «¿Y a qué conclusión brillante llegaste? ¿A que no vas a hacer nada de lo que amenazaste?» Me detuve con la mano en el mango de la cafetera. «¿Perdón?» «Lo de vender la empresa, donar el dinero». Su sonrisa se volvió más ancha. «Es solo un berrinche. Estás enojada, lo entiendo, pero no vas a tirar décadas de trabajo por un malentendido». Me volteé lentamente para mirarlo. ¿Un malentendido? Sí. Yo interpreté mal la situación el martes. Tú reaccionaste exageradamente ayer, pero somos familia. La familia perdona. La audacia era tan impresionante que casi me causó admiración. Casi. «Diego», dije con la voz más dulce que pude reunir, ¿viste las cajas en el recibidor cuando bajaste? Por primera vez, su sonrisa vaciló. «¿Qué cajas?» «Sal a ver». Se levantó lentamente de la mesa y caminó hacia la entrada principal. Yo lo seguí, saboreando cada segundo. En el recibidor había 5 cajas de cartón grandes, cada una etiquetada con su nombre en mi perfecta caligrafía. «¿Qué es esto?» Su voz había perdido toda su confianza anterior. «Tus pertenencias. Rosa y yo las empacamos anoche mientras estabas». «¿Dónde estuviste anoche, por cierto?» «No llegaste a dormir». Su cara se puso roja. Probablemente había estado con alguna de sus amigas,
llorándole sobre su madrastra malvada. No puedes echarme. Esta es mi casa. Técnicamente esta es mi casa. Rafael me la heredó a mí, no a ti. Saqué un sobre de mi bolsillo. Pero por si tienes dudas, aquí está la escritura actualizada. Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba la escritura de la propiedad, con mi nombre claramente establecido como única dueña, y una carta de mi abogado explicando que Diego no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Y antes de que preguntes, sí, también tengo una orden de desalojo firmada por un juez. Saqué otro papel. Si no estás fuera de aquí para las 6 de la tarde, puedo llamar a la policía. La cara de Diego pasó por un espectro completo de emociones. Shock, negación, rabia, y finalmente algo que no había visto antes en él, miedo real. Carmen, no puedes hacer esto. No tengo dónde ir. Estoy segura de que se te ocurrirá algo. Eres muy inteligente, ¿recuerdas? Al menos eso me dijiste el martes cuando me explicaste por qué merecías el asiento de tu padre. Mi teléfono sonó. Era el notario. Buenos días, señora Morales. La documentación está lista. ¿A qué hora podemos hacer la cita para la firma? ¿Qué tal a las 2? Respondí, manteniendo contacto visual con Diego. Perfecto. Y confirma que el comprador estará presente. ¿El comprador? Diego se acercó al teléfono como un animal desesperado. ¿De qué están hablando? Colgué y sonreí. Ah, ¿no te había contado? Vendí la empresa. Si hubiera grabado su cara en ese momento, habría ganado el primer lugar en cualquier concurso de expresiones cómicas. ¿Qué? Su voz se quebró como la de un adolescente. Ayer en la tarde, un grupo de inversionistas de Guadalajara había estado interesado por meses. Les hice una oferta que no pudieron rechazar. No puedes hacer eso. Esa empresa es mía. Era de tu padre. Él me la heredó a mí. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana con ella. Diego se dejó caer en el suelo. Literalmente. Se sentó en el mármol frío del recibidor como un niño haciendo berrinche. «No entiendes», dijo, y por primera vez en días escuché genuina desesperación en su voz. Sin la empresa, sin la herencia, no soy nadie. Exacto. Me senté en el escalón junto a él. ¿Sabes qué, Diego? Esa es la primera cosa honesta que has dicho en años. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cruel. Dejé que la palabra me rodara por la lengua. Dime, ¿qué fue cruel? ¿Pagarte una educación que costó más que el carro de la mayoría de la gente? ¿Darte un hogar después de que perdiste a tu padre? ¿Asegurarme de que nunca tuvieras que preocuparte por dinero? Diego no respondió. ¿O fue cruel empujarme al suelo en mi propia casa? ¿Reírte mientras tus amigos se burlaban de mí? ¿Decirme que me largara del lugar donde he vivido durante 15 años? Siguió en silencio. Porque si vamos a hablar de crueldad, Diego, empecemos por ahí. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. «Señora Morales, habla el licenciado Ramírez, de la Fundación Esperanza Nueva. ¿Es cierto que está considerando hacer una donación significativa a nuestros programas de educación para jóvenes de bajos recursos?» Diego me miró con los ojos muy abiertos. «Es correcto», respondí. «De hecho, me gustaría establecer un fondo permanente, algo que ayude a muchachos que realmente aprecien las oportunidades que se les dan». Cuando colgué, Diego estaba llorando, pero ya no me importaba. A las 3 de la tarde, Diego se había ido de mi casa por primera vez en 4 años. No dramáticamente, no con portazos o gritos, sino en silencio, cargando sus cajas una por una hasta el taxi que había llamado. Lo observé desde la ventana de mi oficina, y no sentí ni una pizca de culpa. Lo que sí sentí fue una libertad que no había experimentado desde la muerte de Rafael. Estaba organizando algunos documentos cuando Rosa tocó la puerta. «Carmen, hay alguien aquí que dice que necesita hablar contigo urgentemente». «¿Quién es?» «Sofía Mendoza, la novia de Diego». Interesante. Sofía había evitado nuestra casa desde que perdió su trabajo. Aparentemente, el amor tiene sus límites cuando involucra estar cerca de la fuente de tus problemas financieros. «Hazla pasar». Sofía entró a mi oficina luciendo como si no hubiera dormido en días. Su maquillaje estaba corrido, su ropa arrugada, y tenía esa mirada de animal acorralado que ya estaba empezando a reconocer en los asociados de Diego. «Carmen», dijo sin preámbulos, «tienes que parar esto». «¿Parar qué, querida?» Señalé la silla frente a mi escritorio. «Siéntate. Te ves terrible.
No puedes destruir la vida de Diego así. Es tu hijastro. Era mi hijastro, corregí suavemente. Ahora es solo un joven que necesita aprender a valerse por sí mismo. Está hablando de hacer cosas terribles. Sofía se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de lágrimas. Anoche me dijo que si no recupera la empresa, va a lastimarte. Eso captó mi atención completamente. ¿Lastimarte cómo? No lo sé exactamente. Habla de que tiene información sobre ti, sobre cosas que hiciste cuando Rafael estaba vivo. Dice que puede arruinar tu reputación si no le devuelves lo que es suyo. Me eché hacia atrás en mi silla, genuinamente intrigada. ¿Qué información podría tener Diego sobre mí? ¿Algo sobre documentos? ¿Firmas? No lo entiendo bien, pero dice que puede probar que hiciste algo ilegal con la empresa. Una risa se escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerla. Oh, el pobre niño. Realmente no tiene idea de quién soy. ¿Qué quieres decir? Me levanté y caminé hacia mi caja fuerte, que estaba escondida detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Con unos cuantos movimientos, la abrí y saqué una carpeta gruesa. Sofía, ¿sabes cuál era mi trabajo antes de casarme con Rafael? ¿No eras ama de casa? Era contadora forense. Dejé que las palabras se asentaran. Me especializo en detectar fraude financiero y lavado de dinero. Trabajé para el gobierno federal durante 10 años antes de conocer a Rafael. La cara de Sofía se puso pálida. Cualquier cosa que Diego crea que encontró sobre mí, probablemente es algo que yo documenté para protegerme legalmente. Abrí la carpeta y le mostré docenas de documentos perfectamente organizados. ¿Ves esto? Cada transacción, cada decisión financiera, cada movimiento de dinero que hice en los últimos 15 años está documentado, justificado y respaldado por al menos 3 testigos confiables. Pero él dice muchas cosas, pero la realidad es que Diego ha vivido en una burbuja de privilegio durante tanto tiempo que genuinamente cree que porque algo no le conviene, debe ser ilegal. Mi teléfono sonó. Era un número que hizo que mi sonrisa se volviera especialmente maliciosa. ¿Carmen Morales? Habla el detective Jiménez, de la Fiscalía Financiera. Acabamos de recibir una denuncia muy interesante sobre supuestas irregularidades en Constructora Esperanza. Sofía se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. «Qué interesante», respondí. «¿Puedo preguntar quién hizo la denuncia?» «Un tal Diego Herrera. Dice ser el heredero legítimo de la empresa y que usted ha estado manejando fondos ilegalmente». «Ya veo. ¿Y cuándo podríamos hablar sobre esto?» «Tengo todos los documentos que necesiten». «¿Qué tal mañana a las 10? Solo es una conversación preliminar». «Perfecto. Ah, detective, ¿le importaría si traigo a mi abogado?» «Es solo por precaución». Cuando colgué, Sofía se veía como si fuera a desmayarse. «Sofía», dije suavemente, ¿sabes qué pasa cuando presentas una denuncia falsa a la fiscalía? No, es un delito federal, punible con hasta 5 años de prisión. Me senté en el borde de mi escritorio. Y cuando esa denuncia está basada en documentos que el denunciante obtuvo ilegalmente, bueno, eso agrega otros cargos. ¿Qué documentos? Los que Diego robó de la oficina de Rafael la noche después del funeral. Los que pensó que yo no sabía que había tomado. Saqué otro papel de mi carpeta. Tengo video de seguridad de todo y una lista de exactamente qué se llevó. La cara de Sofía perdió todo su color. Dile a Diego que si quiere jugar a los abogados, necesita asegurarse de que realmente conoce las reglas del juego. Sofía prácticamente corrió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Carmen», dijo sin voltearme a ver, «¿por qué estás haciendo esto? ¿Era necesario destruirlo completamente?» La pregunta me sorprendió por su honestidad. Me tomé un momento para considerarla realmente. «Sofía, ¿alguna vez has construido algo con tus propias manos? ¿Algo que represente años de trabajo, sacrificio, sueños?» No. Yo construí esa empresa junto con Rafael. Cada contrato, cada proyecto, cada decisión importante pasó por mis manos. No era solo el trabajo de mi esposo, era nuestro trabajo. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde Rafael y yo solíamos desayunar los domingos. Y Diego, en una sola noche, me hizo sentir como si yo no fuera más que una intrusa en mi propia vida. Como si todos esos años de construir algo juntos no significaran nada. Me volteé hacia ella. «Así que sí, Sofía, era necesario.
porque algunas lecciones solo se aprenden cuando las consecuencias son lo suficientemente severas para que no las olvides jamás. Después de que se fuera, me senté en mi oficina en el silencio más perfecto que había experimentado en años. Y por primera vez desde la muerte de Rafael me sentí completamente en paz. La reunión con el detective Jiménez fue, como era de esperarse, una completa pérdida de tiempo para todos, excepto para mí. Llegué con mi abogado, Mauricio, y una maleta pequeña llena de documentos tan perfectamente organizados que parecían una exhibición de museo. «Señora Morales», dijo el detective después de revisar los primeros documentos, «esto es extraordinariamente detallado. Soy contadora forense, detective. Los detalles son mi especialidad. Para las 11 de la mañana había quedado claro que no solo no había ninguna irregularidad en mis finanzas, sino que mis registros eran probablemente los más ordenados que el detective había visto en su carrera. «Tengo que preguntarle», dijo Mauricio cuando estábamos guardando los documentos. «¿Por qué cree que el señor Herrera presentó esta denuncia?» «Porque es un joven frustrado que confunde el derecho moral con el derecho legal», respondí. «Y porque aparentemente decidió que la intimidación sería más efectiva que una disculpa sincera». El detective asintió. «¿Quiere proceder con cargos por denuncia falsa?» La pregunta me detuvo. Técnicamente, podía hacerlo. Diego había presentado acusaciones que sabía que eran falsas, basadas en documentos que había robado. Era un caso sólido. Pero mientras consideraba la opción, mi teléfono sonó. «Carmen», era la voz de Diego, pero sonaba diferente, menor, asustada. «¿Puedes venir al hospital?» «¿Qué hospital? ¿Por qué?» «Hospital civil. Yo tuve un accidente». 20 minutos después, estaba en la sala de emergencias mirando a mi hijastro conectado a un suero intravenoso. Tenía un brazo enyesado, el ojo izquierdo morado y varias cortadas en la cara. «¿Qué pasó?», pregunté, genuinamente preocupada a pesar de todo. «Me caí», dijo, pero no me miró a los ojos. «Diego, está bien, me golpearon». Su voz era apenas un susurro. «Unos tipos que me prestaron dinero». «¿Qué dinero?» «Para el apartamento, para comer. Pensé que cuando recuperara la empresa podría pagarles, pero se quebró. Literalmente se quebró ahí, en la cama del hospital, llorando como el niño de 12 años que había conocido cuando me casé con su padre». «¿Cuánto les debes?», pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. 15,000 pesos. Dijeron que si no les pago en una semana, van a hacer que el accidente de hoy parezca un masaje. Me senté en la silla al lado de su cama. Por primera vez en días, Diego se veía como lo que realmente era, un muchacho asustado que había tomado decisiones terribles y ahora estaba pagando las consecuencias. «Diego», dije suavemente, «¿por qué no viniste a mí antes de ir con prestamistas?» «Porque pensé que no me ayudarías». «Pensé que querías verme sufrir». La honestidad en su voz me dolió más de lo que esperaba. «¿Querer verte sufrir?» «Diego, yo quería que aprendieras. Hay una diferencia». «¿La hay?» Me miró por primera vez desde que llegué, porque desde aquí se ven exactamente iguales. Touché. «Mira», dije, levantándome de la silla, «voy a pagar tu deuda. No porque la merezcas, sino porque no quiero que termines muerto por ser estúpido». «Carmen, pero», continué, alzando la mano, «esto no significa que todo vuelve a ser como antes. No hay universidad pagada, no hay empresa, no hay herencia. Esto es simplemente mí asegurándome de que no termines en el fondo de un río». «¿Por qué?». Su voz era pequeña. «Después de todo lo que hice, ¿por qué me ayudarías?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué lo ayudaría? «Porque a pesar de todo», dije finalmente, «a pesar de tu arrogancia, tu crueldad y tu estupidez monumental, sigues siendo el hijo de Rafael, y él habría querido que te ayudara a no morir, pero no que me diera la empresa. Definitivamente no que te diera la empresa». Por primera vez en una semana, Diego sonrió, una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo. «¿Qué?». «Que nunca quise realmente la empresa. Lo que quería era que tú me vieras como el hijo que Rafael siempre quiso que fuera». Esa confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Diego, pero en lugar de pedirte que me enseñaras, decidí que ya sabía todo. En lugar de ganarme tu respeto, decidí que lo merecía automáticamente». Se limpió la nariz con la mano que no tenía enyesada. «Y cuando me di cuenta de que estaba equivocado,
Ya era demasiado tarde. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando los sonidos del hospital, máquinas pitando, voces en los pasillos, la vida continuando alrededor de nuestro pequeño drama. No es demasiado tarde, dije finalmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez es hora de que ambos empecemos de nuevo. 2 días después, Diego estaba en mi sala, sentado en el sofá con su brazo enyesado, mientras yo preparaba té. No había vuelto a la casa. Se estaba quedando en un hotel barato cerca del hospital, pero había venido a hablar, y por primera vez en años ambos estábamos realmente escuchando. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó cuando le entregué su taza, sobre empezar de nuevo. ¿Y? ¿Qué significaría eso exactamente? Me senté frente a él, considerando cuidadosamente mis palabras. Significaría que tendríamos que establecer reglas completamente nuevas. No más dinero automático, no más privilegios sin esfuerzo, no más asumir que las cosas te pertenecen solo porque quieres que te pertenezcan. Diego asintió lentamente. ¿Y qué pasaría con la empresa? La empresa se vendió. Eso no va a cambiar. Ya veo. Tomó un sorbo de su té. ¿Y conmigo? ¿Hay alguna manera de que pueda demostrar que he cambiado? La pregunta me sorprendió por su humildad genuina. ¿Quieres cambiar o quieres recuperar tu vida cómoda? Quiero... Se detuvo, claramente luchando con la respuesta. Quiero que estés orgullosa de mí. De verdad. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Diego, siempre he querido estar orgullosa de ti, pero el orgullo no es algo que se pueda forzar, se tiene que ganar. ¿Cómo? Empezando desde abajo, consiguiendo un trabajo real, pagando tus propias cuentas, tomando decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente para ti. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero que Diego aparentemente sí. ¿Carmen Morales? Era una voz de mujer, mayor, con acento de clase alta. Habla Patricia Herrera, soy la madre de Rafael. Diego se puso pálido. Su abuela paterna, la mujer que me había odiado desde el día que me casé con su hijo, alegando que yo era una cazafortunas que se aprovechaba de un hombre vulnerable. Señora Herrera, dije cuidadosamente, ¿en qué puedo ayudarla? Entiendo que ha habido algunos problemas con Diego. Podríamos llamarlos así. Me gustaría hablar con usted, en persona. ¿Sería posible que viniera a mi casa esta tarde? Diego estaba negando con la cabeza vigorosamente, pero mi curiosidad pudo más. Por supuesto. ¿A qué hora? ¿Las 4? Ah, y Carmen, traiga a Diego. Necesitamos tener una conversación familiar. Cuando colgué, Diego se veía como si hubiera visto un fantasma. No tienes que ir, dijo rápidamente. Mi abuela puede ser muy cruel cuando quiere. ¿Más cruel que empujar a alguien al suelo? Diego se sonrojó. Tuché. A las 4 en punto, estábamos tocando la puerta de la mansión de Patricia Herrera en Lomas de Chapultepec, la casa donde Rafael había crecido, donde yo había pasado incontables cenas incómodas durante los primeros años de nuestro matrimonio, donde siempre me había sentido como una intrusa. Patricia nos recibió en su sala formal, la misma donde me había dicho una vez que mujeres como yo siempre mostraban su verdadera naturaleza eventualmente. Carmen, dijo, sin levantarse de su sillón de terciopelo azul, te ves bien, la viudez te sienta. Diego murmuró, abuela, como advertencia, pero Patricia lo ignoró. Siéntense, tenemos cosas que discutir. Nos sentamos en el sofá frente a ella, y por un momento me sentí como una estudiante llamada a la oficina del director. Diego me contó sobre sus diferencias recientes. ¿Es así como las describió? No pude evitar el sarcasmo. Me dijo que la empujó, que usted lo corrió de la casa y que vendió la empresa por despecho. Una descripción muy selectiva de los eventos. Patricia sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Carmen, durante los 15 años que estuviste casada con mi hijo, siempre supe que este momento llegaría. ¿Qué momento? El momento en que mostrarías quién eres realmente. Una mujer vengativa que usa el dinero como arma. La acusación me golpeó como una bofetada, especialmente viniendo de una mujer que había usado su dinero para controlar a su familia durante décadas. Con todo respeto, señora Herrera, creo que usted no entiende la situación. ¿No la entiendo? Patricia se inclinó hacia adelante. Entiendo que mi nieto cometió un error, y usted decidió destruir su futuro por ello. Su nieto no cometió un error.
Su nieto me humilló deliberadamente en mi propia casa, se rió de mi dolor, y luego asumió que yo seguiría financiando su vida como si nada hubiera pasado. Es un muchacho joven. Los muchachos jóvenes cometen errores. Los muchachos jóvenes de 20 años son adultos responsables de sus acciones. Patricia se levantó de su silla, claramente frustrada. Carmen, vine a ofrecerte un trato. ¿Qué tipo de trato? Tienes 6 meses para devolverte la empresa a Diego y restaurar su herencia. Si no lo haces, voy a proceder con la demanda que mis abogados han estado preparando. ¿Qué demanda? Por administración fraudulenta de los bienes de mi hijo. Tengo documentos que prueban que manipulaste a Rafael para que te dejara todo a ti en lugar de a su hijo legítimo. El silencio en la sala fue absoluto. Diego se veía como si quisiera desaparecer, pero yo me sentía extrañamente calmada. ¿Documentos?, pregunté suavemente. ¿Qué documentos? Patricia sonrió triunfalmente y sacó una carpeta de la mesa lateral. Cartas que Rafael le escribió a su abogado expresando preocupaciones sobre tu influencia sobre él. Testimonios de gente que los vio peleando sobre dinero. Evidencia de que lo presionaste para cambiar su testamento cuando estaba enfermo y vulnerable. Tomé la carpeta y revisé su contenido. Las cartas parecían legítimas. Los testimonios eran de gente que conocía, y la evidencia estaba bien presentada. También era completamente falsa. Señora Herrera, dije, cerrando la carpeta y devolviéndosela. ¿Alguna vez le he mencionado cuál era mi trabajo antes de casarme con Rafael? ¿Era secretaria o algo así? Era contadora forense especializada en detección de documentos fraudulentos. La expresión de triunfo de Patricia se desvaneció lentamente. Y puedo decirle con absoluta certeza que estas cartas son falsificaciones muy bien hechas, pero falsificaciones al fin. Eso es imposible. Los abogados que las prepararon usaron papel con membrete actual de la firma de Rafael, pero la fecha en las cartas es de hace 5 años. Esa firma cambió de membrete hace 3 años. Señalé un detalle en una de las cartas. También usaron una máquina de escribir digital que no existía en 2019. Patricia se quedó en silencio, claramente calculando sus opciones. Pero aquí está lo más interesante, continué. Presentar documentos fraudulentos en una demanda es un delito federal, y yo tengo contactos muy buenos en la fiscalía. La amenaza colgó en el aire como humo tóxico. ¿Qué quiere?, preguntó Patricia finalmente. Que usted, Diego, y cualquier otra persona que esté involucrada en esto me dejen en paz para vivir mi vida como vea conveniente. ¿Y si no? Entonces descubrirán que la mujer vengativa, que tanto temen, no ha mostrado ni el 10% de lo que es capaz de hacer cuando realmente se enoja. Un mes después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa en Puerto Vallarta, viendo el atardecer sobre el Pacífico mientras revisaba los informes de la Fundación Esperanza Nueva. La donación del dinero de la empresa había sido el primer paso. Mudarme a la playa había sido el segundo. Diego me había llamado esa mañana desde Guadalajara, donde había conseguido trabajo en una constructora pequeña. Empezó como asistente general, cargando materiales y haciendo café, pero por primera vez en su vida estaba ganando su propio dinero y, según él, descubriendo que realmente le gustaba el trabajo de construcción. ¿Sabes qué es lo más raro?, me había dicho durante la llamada, que sin el dinero automático, sin la presión de ser el heredero, puedo concentrarme en aprender cosas que realmente me interesan. ¿Y qué es lo que realmente te interesa? Diseño arquitectónico. ¿Quién habría pensado que la parte que más me gusta de la construcción es la parte creativa, no la parte administrativa? Me había reído. Tu padre habría estado orgulloso. Él empezó exactamente de la misma manera. La conversación había terminado con algo que nunca pensé que escucharía de él. Una disculpa real. No una disculpa utilitaria diseñada para conseguir algo, sino una disculpa genuina por haberme lastimado. Carmen, había dicho, sé que probablemente nunca voy a poder compensarte por lo que hice, pero quiero que sepas que finalmente entiendo por qué lo hiciste. Y tienes razón, necesitaba aprenderlo de la manera difícil. Ahora, mientras el sol se ponía sobre el océano, reflexionaba sobre los eventos de los últimos 2 meses. La humillación en la cena de Navidad había sido el catalizador, pero la verdad era que había estado acumulando resentimiento durante años. Resentimiento por ser tomada por dada, por ser vista como un accesorio en mi propia vida,
por tener que sonreír mientras la gente asumía que mi única contribución al matrimonio había sido decorativa. Mi teléfono sonó. Era Mauricio, mi abogado. Carmen, tengo noticias interesantes. Patricia Herrera quiere hacer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Aparentemente, algunos de sus amigos influyentes se enteraron de su intento de usar documentos falsificados. Su reputación social está en ruinas. Y quiere asegurarse de que esto no llegue a los tribunales. ¿Y qué ofrece? Una disculpa pública, el reconocimiento de que usted administró legalmente todos los bienes de Rafael y una donación de 100,000 pesos a su fundación. Me eché a reír. ¿Patricia Herrera va a dar una disculpa pública? Aparentemente, el escándalo social es peor para ella que el golpe a su orgullo. Acepto el acuerdo, pero quiero que la disculpa sea específica, que reconozca públicamente que intentó chantajearme con documentos fraudulentos. ¿Estás segura? Eso es bastante humillante para ella. Mauricio, esa mujer me ha tratado como una intrusa durante 15 años. Me debe esta humillación. Después de colgar, me serví una copa de vino y pensé en la ironía de todo. Había pasado años intentando probar que merecía el respeto de la familia de Rafael, cuando lo que realmente necesitaba era el respeto propio para poner límites. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Sofía. Carmen, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero quería agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por no proceder con cargos contra Diego. Él me contó que podrías haberlo hecho meter a la cárcel por la denuncia falsa. La cárcel no le habría enseñado lo que necesitaba aprender. ¿Y qué necesitaba aprender? Que las acciones tienen consecuencias, que la familia real se trata con respeto, y que el dinero no es un derecho, es un privilegio. Hubo una pausa. Luego Sofía dijo, ¿sabes qué? Creo que tú también aprendiste algo. ¿Qué aprendí? Que no necesitas la aprobación de nadie para vivir tu vida como quieras. Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza, escuchando las olas y sintiendo algo que no había sentido en años. Paz completa. No la paz que viene de evitar conflictos o hacer que todos estén contentos contigo. La paz que viene de saber exactamente quién eres y estar dispuesta a defenderlo. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Rafael, no soñé con el pasado. Soñé con el futuro, con los estudiantes que mi fundación ayudaría, con los libros que finalmente tendría tiempo de leer, con los viajes que haría, con la vida que viviría completamente en mis propios términos. Y cuando desperté la mañana siguiente, lo primero que pensé no fue en Diego, o en Patricia, o en la empresa que había vendido. Lo primero que pensé fue, ¿qué quiero hacer hoy? Y por primera vez en décadas, la respuesta dependía completamente de mí. A veces la venganza no se trata de destruir a alguien más. A veces se trata de construirte a ti misma tan fuerte que nadie puede volver a derribarte. Y a veces, la mejor venganza es simplemente vivir tan bien que la gente que te lastimó se dé cuenta de lo que perdieron cuando decidieron subestimarte. Resulta que yo era una experta en ambos tipos.